en estas últimas predicaciones me he dado cuenta de algo, que el Señor me ha mostrado la diferencia de dos caminos, de dos cargas. Por ejemplo, vimos lo que es la diferencia y el contraste de las dos casas, la que estaba edificada en la roca y la que estaba edificada en la arena. Ambas tenían los mismos elementos, pero la decisión del que la estaba construyendo, ahora sí que fue solamente de si construirla en la arena o construirla en la roca. El domingo pasado vimos la carga que llevaban los dos burritos, ¿verdad? Uno llevaba a una persona que llevaba maldición y a otro que llevaba al Salvador del mundo. Entonces, también en esta ocasión vamos a ver el camino a elegir. Así le puse a esta prédica. Y se va a basar en el libro de Ruth 1, del 1 al 17. Hoy vamos a ver la diferencia entre el camino que vas a elegir y va a depender del camino que tú elijas. Entonces va a ser tu destino al final de él, ¿ok? Dice Ruth 1, ¿ya? Bueno, le empiezo a leer. Dice el 1: y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Versículo 2. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y ella con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y en esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarlos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Qué tremendo es, porque aquí, fíjense, dice que ellos salieron de la tierra de Israel, de Belén de Judá, y se fueron al campo enemigo. Yo lo comparaba y decía, esto no, pues parece que es como ahora sí que la familia pródiga, ¿no? Porque
al menor movimiento dice la palabra de Dios que hubo hambre. Entonces dice que ellos se salieron, o sea, dejaron su tierra, dejaron sus cosas por irse a un pueblo extraño, un pueblo infiel, un pueblo que estaba en contra, que iba en contra de Israel, que odiaba inclusive a Israel. Entonces, imagínense, aquí me quedo con él. ¿Sí? Entonces dice que en esta época gobernaban los jueces. Pero ¿cómo creen que gobernaban esos jueces? Eran los que dictaban las leyes y decían qué se hacía y qué no. Lo gobernaban a su parecer, como les parecía bien a ellos. Si ellos decían, no, pues es que me robó, pues ya ni modo, está bien, así llévatelo. Y cada quien hacía lo que se le daba la gana. Entonces, no había un rey para que los gobernara, pero tampoco habían puesto la ley de Dios sobre sus vidas, que era lo que tenían que hacer, agarrar la ley de Moisés y ver qué era lo que decía. No, ellos gobernaban a su parecer y como pues ahora sí, como ellos querían, ¿sí? Entonces, esta familia salió porque hubo hambre. Y entonces, ¿por qué? Mi pregunta era, ¿por qué se fueron a los campos de Moab? Un pueblo idólatra, un pueblo que no querían a Dios y que además eran enemigos de Israel, pero se fueron a vivir ahí, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué fue lo que encontraron? Ellos querían prosperidad, ellos querían tener pues ahora sí, pan, comida, hacer sus casas, porque en su mente ya no querían regresar a Israel. Ellos querían las cosas del mundo, pero ¿qué creen que encontraron? Lo único que encontraron fue desesperación, desánimo y muerte. Qué feo, ¿no? Por haberse salido de la cobertura de Dios y se fueron a una ciudad pagana, eso les sobrevino, porque dice la Escritura que cuando hay hambre es para mostrarnos que hay un juicio de parte de Dios para su pueblo, porque no está haciendo lo que se les había ordenado que hicieran. Por eso es que hay hambre, por eso es que en esta época estamos viviendo todas las cosas, porque el hombre vive alejado de Dios, no se quiere humillar delante de Dios, no quiere reconocer su pecado, no quiere ser cambiado ni transformado, quiere vivir como a él le plazca, ¿sí? Es más, las leyes ahorita, si dicen yo quiero abortar, dicen no hay problema. ¿Y qué dice la Biblia? No mataréis. Otros que dicen, pues yo puedo tener 2 o 3 mujeres. ¿Qué dice el Señor? Un marido de una sola mujer y de un solo hombre. Eso es lo que dice la Escritura. Y si la leemos, nos vamos a topar con cosas así, porque en esto se basa la ley, en el amor a Dios y a nuestro prójimo. ¿Y qué? La verdad es que ni siquiera amamos al prójimo. ¿Qué es lo que pasa? De veras, la gente se transforma cuando maneja. ¿No les ha pasado? Yo, mi hermana es tranquila y todo, pero cuando alguien se le atraviesa, casi lo quiere alcanzar, rebasar, y le dice hasta de cosas, le digo, oye, cálmate, pero es que se me metió, la verdad, eso no le agrada a Dios. ¿Sabes qué? Si te metiste, bueno, ya ok, que Dios te bendiga, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es arriesgar mi vida y la vida de los demás. Todo porque el amor de Dios no se manifiesta. Ajá. Entonces, fíjense, dice en Segunda de Crónicas 7, del 13 al 15. Segunda de Crónicas 7, del 13 al 15. Dice el Señor en su palabra: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillara a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué?
porque cuando vemos estas cosas es porque hay un juicio del Señor. Entonces dice que ¿quién se tiene que humillar? El pueblo que conoce y que invoca el nombre del Señor. Porque como una persona que no conoce a Dios, que no sabe quién es Dios, que no adora a Dios, ¿cómo se va a humillar delante de Él? Al menos que venga y reconozca su pecado y diga, Señor, si tú eres Dios, yo vengo y me postro delante de ti y te pido perdón. Entonces dice la Escritura que al contrito y humillado el Señor no lo desecha. Al contrario, lo abraza y está con él. A pesar de que el Señor habita en las alturas, dice que Él también habita con él, quebrantado y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque un quebrantado, una persona que está quebrantada y está humillada, no se puede valer por sí misma. Por eso el Señor dice, yo te levanto, yo te esfuerzo, ¿sí? Ahora, dice el Señor, si quieres que Dios te ayude, saber cuál es su camino a elegir, entonces nos tenemos que humillar delante de Dios y pedirle que Él nos guíe. Así va a venir la provisión del Señor. Dice que esta palabra abiertos es porque el Señor va a empezar a arar. Cuando el pueblo se está humillando y está clamando al Señor por perdón y liberación, dice que el Señor va a empezar a arar. Va a empezar a arar, a tallar, y es el comienzo, dice la palabra de Dios, que es el comienzo de liberar para desatar y romper el yugo de esclavitud. Amén. Eso me partió, porque yo dije, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo humillarnos delante del Señor y reconocer que le necesitamos? ¿Sí? Ahora, hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Que ores y te humilles, que reconozcas tu pecado y tu transgresión buscando su rostro. Dejar tus malos caminos y apartarte de ellos. Entonces dice el Señor que Él está atento a escuchar porque está presente. Eso también me conmovió. Dije, o sea, no está lejos como muchas personas piensan y creen y dicen, ¿no? El Señor está presente esperando a escuchar. Están atentos sus ojos para empezar a obrar en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, quiero decirles que también dice es la Escritura, me regreso a esta Ruth, dice la Escritura que esta mujer perdió a su marido, a sus 2 hijos, que se habían casado con mujeres moabitas, cultura diferente e idólatra. Ahora, dices, bueno, ok, se casaron. Gracias a Dios que no influyeron estas mujeres con la cultura que ellas tenían. Al contrario, fue tan grande la presencia de Dios en sus vidas, porque Dios no se olvida. Así te vayas lejos, dice que de allá te va a traer de las orejas. Es más, hay un profeta que dice que estaba hincado y que lo agarró de aquí de las patillas y lo levantó para mostrarle lo que iba a suceder. No me acuerdo quién es, luego les digo. Pero de allá donde estés, te va a traer. Así es de que más vale que estemos en sus caminos. O sea que esas mujeres adoraban otras costumbres, otros ídolos, adoraban a Astarot, a Astarté, todas esas. Pero sin embargo, imagínense que ellos festejaban el Shabbat en su casa, que ellos festejaban lo que Dios les había dicho a través de la ley de Moisés. Pero ¿qué creen? Estaban amargados, porque lo que ellos esperaban hacer en el mundo, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nunca les dijo que se salieran de su tierra. Y sin embargo, por desobediencia, ¿qué creen? Que hubo hasta muerte. Las 3 mujeres se quedaron viudas, ¿sí? Ahora, dice todavía que se quedaron viudas, dice que todavía se quedaron 10 años más. Imagínense, se muere el Señor y sus hijos todavía se quedan 10 años más. Y después de eso, el Señor les da muerte. Lo recoge también ellos y se quedan las 3 mujeres viudas. Entonces,
Imagínense. Y luego se levanta está Noemí, y se va a espigar a los campos de Moab. ¿Cómo tratarían a esta mujer? Yo me pregunto, porque era israelita y a los israelitas no los querían. ¿Cómo la tratarían? Supongo que mal, como al hijo pródigo. Yo pienso que igualito. Si no la dejen comer. Cuando en Israel les decían a los pobres, déjenlos, que lo que se caiga, no lo recojan ustedes, déjenlo que los pobres lleguen y lo junten para que coman. Si se suben a los árboles, nada más agarren lo que vean, no le rebusquen, no estén viendo a ver qué más hay, eso déjenselo a los pobres, porque ese es el amor que manifiesta Dios a sus hijos, ¿sí? Es más, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Sin embargo, en Moab no, en Moab al contrario, como con el hijo pródigo. ¿Qué quería el hijo pródigo? Comer de las algarrobas. ¿Cómo lo trataban? Pues mal. Y yo pienso que a Ruth también la trataban mal. Digo, a esta Noemí, que la trataban mal por ser israelita. Pero ella oye, entre pláticas, ya ven que luego se levantan pláticas y ahí dicen, ¿qué crees? Que el Señor de Israel ya los visitó y les está dando pan. En ese momento despierta. En ese momento ella se acuerda de que en la casa ya hay pan, se acuerda de que Dios es proveedor, ¿sí? El versículo 6 de Ruth 1 dice que entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Siempre, siempre es el pan. ¿Por qué? Porque el pan va a saciar nuestra hambre. Ahora, esta palabra dice que se levantó, en su original dice que se levantó del adversario y afirmó sus pies, porque hubo un despertar en su vida que la hizo cambiar de dirección y emprender el camino de regreso a casa. ¿Qué fue lo que oyó Noemí? Que el Dios de Israel había hecho misericordia con ellos y que les había dado pan. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír su palabra, ¿ok? Entonces eso le hizo que se levantara, que reafirmara sus pies para irse de regreso a casa, ¿sí? Entonces en este despertar, sí hubo un despertar y dijo, el Señor ya está proveyendo de pan, me regreso a casa. Pero ¿qué creen? Iba amargada. ¿Por qué iba amargada? Ya no tenía su marido y ya no tenía sus 2 hijos. Y aparte, venían 2 nueras con ella, que eran moabitas. Y ella les dijo, ¿saben qué? En su amargura, en vez de que le dijeran, ¿saben qué? Vamos a conocer al Dios de Israel. Les dicen, ¿saben qué? Regrésense a casa de su mamá. Allá, búsquense marido y sean felices. Y que Dios tenga misericordia de ustedes, porque ustedes tuvieron misericordia con nosotros. Pero váyanse a sus ídolos. No los invita a que vayan y adoren al Dios de Israel. Y entonces lloraron las 2 y dijeron, no, nosotras vamos contigo. Y hacen, no, pues ya regrésense a sus ídolos. ¿Y qué creen? Aquí es donde hay una separación. Hay 2 caminos, ¿sí? Es a donde yo quería entrar. Porque aquí va a ser la diferencia entre la maldición y la bendición. Estas mujeres alzaron su llanto y sí, las 2 dijeron, nosotras vamos a ir contigo. Pero cuando les dijo, no, váyanse a sus ídolos, una de ellas, que se llama Orfa, dijo, pues sí. Porque ¿saben qué? Porque ella lo único que le gustaba era la bendición que recibía a través de la familia de Elimelech. Porque es muy fácil, yo me junto contigo porque tengo bendición. A mi esposo una vez, un amigo agarró y andaban de relajo, lo fue a llevar, creo que era a la 1 de la mañana, y le empezó a entrar miedo, no me acuerdo cómo estuvo la cuestión, y que le dijo mi esposo, pues ya vete a tu casa. Dice, no, dice, acompáñame. Le hace, ¿cómo te voy a acompañar si veniste a dejarme? Dice, sí, dice, porque si el Señor me mata, dice, no me va a matar porque tú vienes conmigo. Le hace, ay, no inventes. No sé qué relajo estuvieron haciendo, no sé qué rollo, pero la cuestión es que
tenía tanto miedo que mejor se quedó en la casa de mi esposo. Bueno, en la casa de la mamá de mi esposo. Imagínense, lo quería agarrar de amuleto. Fue lo mismo que hizo Orfa. Agarró a esta familia de amuleto, porque me gusta tu bendición. Mi marido no me engañaba como los de Moab, que tenían 2, 3 mujeres. No me pegaba como lo hacen los maridos de Moab. Estos me enseñaron algo y me gusta todo. Allá no me enseñan esto. Sin embargo, dijo, pues no, ¿para qué me voy? Y yo me quedo. Y se regresa a sus ídolos. Entonces, ese es un camino. El otro camino fue el que elige Ruth, ¿sí? Ahora, esta mujer, de veras, o sea, impresionante, porque le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. O sea, no me estés insistiendo, y ahorita les voy a decir cómo dice en su original. Dice, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo, ahí está todo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En ese momento, ella estaba diciendo, yo quiero conocer al Dios de Israel, tus costumbres, qué es lo que hace, por qué ese cambio, esa vida que ustedes tienen, que es muy diferente a la que yo viví, yo quiero vivirlo. Y por eso se fue. Y le dijo, bueno, ok, estás determinada, bueno. Y le dice otra cosa, dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora, en su original dice así, pero Ruth dijo, no me hieras para que te deje, ¿para qué regresarme de ti? Porque contigo iré, y a donde tú te alojes o donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu gente es mi gente y tu Dios es mi Dios. Eso era lo que le estaba diciendo, ¿sabes qué? O sea, no me estés insistiendo, o sea, me estás matando con decirme, ¿sabes qué? Regrésate. No me voy a regresar. Estaba determinada esta mujer a seguir. Era de Israel, la suegra, esta Noemí, era israelita. Ajá. Bueno, entonces Ruth abrazó esta verdad, encontró su vida y experimentó un cambio radical para siempre en su vida. Ahora, ¿cuál es el cambio que vamos a querer vivir? Este cambio tan radical que vivió Ruth, o seguir en las mismas condiciones que vivía Orfa. Nosotros nos tenemos que abrazar y aferrarnos a la palabra, aplicarnos esta palabra a nuestras vidas y demostrar nuestra fe. Ruth demostró su fe al decirle, ¿sabes qué? Tú te sabes el camino, tú te sabes el camino a donde está tu Dios. Yo te voy a seguir, enséñame ese camino, era lo que le estaba diciendo. Esta palabra herida se relaciona con un golpe de muerte. Ella estaba muriendo a sí misma, a sus deseos, a sus pasiones, a sus ídolos, a su familia, con tal de obtener algo mayor. ¿Y saben qué fue? A mí me gusta mucho, porque esta mujer, al final de cuentas, se convirtió en la abuelita de Jesús. De ahí viene la descendencia de Jesús. Esa fue su recompensa. De veras, o sea, es impactante, porque por una decisión que tomó bien, el Señor la recompensó. Pero no nada más la recompensó con eso, sino cuando llegó a Israel, todas la veían como una mujer sabia, prudente, una mujer que amaba a su nuera, que ella le hacía de comer a su nuera, que su nuera le hacía de comer a su suegra. Y ella se iba a espigar. ¿Y qué creen? Que se encontró, bueno, más bien el Señor la mandó con los descendientes del Señor Jesús, del rey David. Y de ahí viene la descendencia, nuestro Señor Jesús. Entonces, esta fue la recompensa, estos son los dos caminos, y ustedes saben qué vamos a elegir. Seguir en los campos de Moab, donde nos tratan mal,
donde no hay absolutamente nada de Dios, o vamos a ir a emprender el camino hacia la verdad y la vida que es en Cristo Jesús. Ahora, no estamos junto al camino, porque también luego a veces, no, pues yo voy junto al camino. Les quiero decir, yo una vez manejando en pleno periférico, agarro la lateral y pues sí, las dos van paralelas, pero llega un cierto punto en donde ya no siguen. Entonces yo agarré y me desvié. Yo dije, ¿y ahora para dónde voy? Pues ya iba para Lomas de Chapultepec. Yo dije, aquí ha de haber un retorno. No, nada más iba de subida. Y dije, ¿y ahora? Y eran como las 8 o 9 de la noche, yo iba manejando. Dije, ¿y ahora? Pues regrésate. Cuando me regresé ya no me pude regresar por el mismo camino. Le tuve que ir a rodear hasta Chapultepec y no sé qué tanto. Y total, de que iba a llegar acá por Querétaro, llegué por, ¿cómo se llama? Del otro lado, no me acuerdo. Y entonces, imagínense, por querer ir junto al camino, no, tenemos que ir dentro del camino, porque si no vamos dentro del camino, en un momento dado se va a separar, ¿ok? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Hoy escogemos, Señor, mi Dios, tu camino, Señor. Escogemos la vida eterna, escogemos la bendición y rechazamos la maldición, Señor. Escogemos, Señor, obedecerte a ti, aferrándonos a tu palabra, Señor, y desechamos, Señor, nuestros deseos y nuestras pasiones, porque sabemos, Señor, que lo que tú tienes para nosotros es mucho mejor. Te doy las gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús, a quien damos la honra y la gloria. Amén y amén.